No lo vamos a hacer con láminas porque uno, que no está bien esta computadora, y dos, porque siempre es mejor dar una clase sobre pizarra y tiza. A veces las presentaciones se convierten casi como en un karaoke, ¿verdad? Y el docente se dedica a leer las láminas y a mí no me gusta eso, porque entonces ya no hay docencia como tal. Y además porque aquí hoy no tenemos la necesidad de revisar imágenes en cuanto a patologías, porque sabemos que la patología que vamos a tratar es algo que ustedes van a volver a revisar y con demasiado ya cuidado en lo que corresponde al ciclo clínico. A nosotros nos interesa la parte microbiológica y es ahí donde nos enfocamos. Y vuelvo a repetir, afortunadamente no necesitamos del apoyo de imágenes. Es más, vamos a poder trabajar con nuestras tizas sin mayor inconveniente. ¿Listo? Cuando estamos hablando de salmonela, estamos hablando de uno de los géneros también más interesantes dentro de la gran familia de las enterobacterias. Pero con las enterobacterias ha sucedido un fenómeno, y es que se han dividido en dos bloques. Tenemos a las enterobacterias, clásicamente como familia, y lo que se ha visto es que tiene un número tan grande de géneros, especies, serobares, biotipos, que en realidad prácticamente superan los miles, y eso lógicamente imposibilita que desde el punto de vista que nosotros trabajamos, que es la bacteriología clínica o médica, pudiéramos intentar siquiera imaginar el número de géneros y especies que eventualmente tuviéramos que desarrollar. De ahí que entonces a nivel mundial se ha visto por conveniente partir este gran paquete, esta gran familia de las enterobacteriáceas, y hoy por hoy tenemos en todo caso un, llamaremos, subgrupo de los enterobacterales. Ahora sí, cuando hablamos de enterobacterales, y ustedes van a ver que en las ediciones últimas de estos, a partir de 2 años para acá, ya no se habla de enterobacteriáceas o enterobacterias para hablar de la parte de la microbiología o la bacteriología clínica, sino que en todo caso nos referimos como enterobacterales. Y esto ha ido ganando tanto espacio que hoy por hoy todos los libros, revistas, artículos, etcétera, giran alrededor de los enterobacterales. ¿Quiénes son los enterobacterales? Son aquellos géneros y especies que se relacionan con patología en los humanos, que eventualmente también pueden estar en los animales y el medio ambiente, pero al final tienen una representación, ya sea con la patología en los humanos o ya sea porque son parte de la microbiota de determinadas regiones también en los humanos, y me refiero a regiones anatómicas desde ya. Así que entonces acostúmbrense que de ahora en adelante les tienen que hablar de enterobacterales, y en los libros, revistas, trabajos, etcétera, les van a encontrar básicamente así, ¿de acuerdo? Y cómo no, ¿verdad? Salmonella es un grupo bacteriano tremendamente importante por el conjunto de patologías que puede producir, y porque además sabemos que estas patologías están ligadas, en nuestro caso, al quehacer, están ligadas a la práctica médica corriente, aunque en algunos casos está sobredimensionada. Situación que obviamente también la vamos a discutir el día de hoy. Y eso es a consecuencia de un examen. A consecuencia de un examen de laboratorio. Apaguen sus celulares, por favor. ¿De acuerdo? Y esto simplemente gira, vuelvo a repetir, por un examen de laboratorio que está descartado prácticamente en todo el mundo, y solamente algunos países, Haití, Bolivia, algunos países africanos y algunos países asiáticos todavía mantienen en boga. Y lo que es peor, es uno de los exámenes que más se pide dentro de los hospitales. Ya conversaremos sobre esto. Por lo tanto, cuando estamos hablando entonces de salmonela, lo primero que tendremos que hacer es referirnos a la morfología
Y si hablamos de la morfología, estamos hablando de aquellos microorganismos convencionales desde el punto de vista de los enterobacteriales. Es decir, estamos hablando clásicamente de bacilos gram negativos. Por la tinción, ¿puedo identificar o decir que se trata de salmonela? Pregunta de parcial. La respuesta es no, porque todos los enterobacteriales muestran la misma imagen, bacilos gram negativos. En algún caso las imágenes pueden ser algo más pleomórficas, ¿verdad? Bacilos que son bastante bien definidos, en otros casos son casi imágenes cocobacilares, pero eso no significa que alguien, y no existe absolutamente nadie en el planeta, que solo a la microscopía pueda decir, esto es salmonela, peor aún, que diga esto es salmonela typhi, ¿de acuerdo? Así que la microscopía nos alcanza solo para mostrar que estamos hablando, como cualquier otro enterobacterial, de un bacilo gram negativo, y se acabó. Esa es toda la morfología. ¿Listo? Qué diferente es cuando nosotros enfocamos la fisiología de esta bacteria, es decir, cuál es su comportamiento en relación a sus capacidades naturales, biológicas, metabólicas, etc. Estamos hablando de un microorganismo que fundamentalmente es móvil. Hay algunas especies de salmonela que son inmóviles, pero no tienen nada que ver con patología en los humanos. Es más, ni siquiera nos vamos a aprender quiénes son, no tiene sentido, ¿verdad? Porque ni siquiera provocan patología en los humanos. Si nosotros miramos a salmonela y sus diferentes especies, y sobre todo serovares, hay aquellas que están relacionadas con patología en los humanos, y todas estas, por definición, son móviles. Esta motilidad o movilidad está dada por una característica interesante, y es que sus flagelos, obviamente son los responsables de la motilidad, son flagelos peritricos, es decir, están dispuestos alrededor de todo el soma de este tipo de microorganismos. ¿Listo? Como cualquier enterobacterial, además, estas bacterias tienen la capacidad de producir un sistema de respiración o utilizar un sistema de respiración que básicamente corresponde a lo que llamamos como anaerobio facultativo. ¿De acuerdo? En otras palabras, cualquier enterobacterial, y ustedes probablemente ya han empezado a revisar algunos, el grupo de Escherichia, el grupo de Klebsiella, de Enterobacter, etc., todos estos son anaerobio facultativos. ¿Qué significa? Que cuando hay oxígeno utilizan la ruta metabólica que se liga a la posibilidad de poder trabajar con el oxígeno. En otras palabras, tienen una respiración de corte aeróbico. Pero en cuanto el oxígeno empieza a deplecionarse, muy rápidamente cambian el switch e ingresan en un proceso de respiración diferente, que es el proceso fermentativo. Por eso les decimos anaerobio facultativos. Pueden respirar corrientemente sobre la base de lo que significa, en otras palabras, llegar hasta el oxígeno como último aceptor de hidrogeniones, o pueden, cuando este oxígeno se deplesiona, pueden tomar otra vía una vez que han llegado hasta el piruvato, y a partir de esta irse hacia las rutas fermentativas. De hecho, están trabajando casi como cualquier otro enterobacterial. ¿Listo? Sin embargo, hay una característica además interesante en este tipo de bacterias, y es el hecho de que son ubicuas. Las podemos encontrar básicamente en cualquier lugar. Sobreviven en el agua, fundamentalmente en los alimentos, no tienen mayor problema, incluso sobre vegetales. Hay especies que sobreviven y están adaptadas a los animales, así que entonces son bastante ubicuas. Y las temperaturas en las que mejor trabajan son aquellas que giran alrededor de los 35 grados centígrados. En este caso, nuestra temperatura de 36, 37 grados centígrados les resulta bastante cómoda. Sin embargo,
Además, hay que apuntar que como cualquier otro entero bacterial, se dividen por fisión binaria. En otras palabras, como cualquier bacteria, ¿verdad? Dicho esto, ahora sí, hay un aspecto que debemos resaltar, porque aquí se va a definir todo, y es la taxonomía. ¿Cómo puedo clasificar a Salmonella taxonómicamente? Y aquí escúcheme muy atentamente porque es generalmente donde se presentan más dudas. En realidad, solo tenemos 2 especies de Salmonella. Por lo tanto, tengo aquí a Salmonella enterica y tengo a Salmonella bongori. Ahí están. Son las únicas 2 especies que existen. ¿Listo? Sin embargo, con seguridad, alguien va a pensar y va a decir, pero ¿y qué pasó con TIFI, con las paratíficas, etcétera? Aquí está lo interesante, porque si bien tenemos solamente estas 2 especies, fíjense que el género está yendo con mayúscula al empezar, como ustedes ya saben, y la especie está yendo con minúscula, ¿verdad? Esto como ya lo sabemos. Lo interesante es que Salmonella enterica se divide además todavía en 6 subespecies. Y estas son, las vamos a anotar acá, igual, enterica, salame, o sea, salamae, arizone, o arizonae, y arizone, jutene, outene, en otras palabras, y finalmente indica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Todas estas son subespecies de la especie entérica. Otro hecho importante es que el 99% de las especies que tienen la posibilidad de, en su momento, alojarse en nuestro organismo y eventualmente dar patología, están obviamente en la especie entérica y están en la subespecie entérica también. ¿Listo? Así que entonces, ahora sí, ya estoy trabajando solamente con Salmonella entérica, subespecie entérica, y hasta ahí llegué. Pero resulta que empieza a hacerse esto cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque se encuentra que debido a particularidades en la estructura de esta bacteria, este género en general, ¿verdad?, hay la posibilidad de poder estudiar variantes que se obtienen cuando se hacen los estudios de serotipificación, ¿de acuerdo? Es decir, utilizando antisueros dirigidos, como vamos a ver, hacia fracciones de la pared de la bacteria o hacia los flagelos de la bacteria o hacia las regiones capsulares de la bacteria, resulta que nos encontramos con un conjunto de 0 variedades que es bastante grande. De hecho, a la fecha, calculamos más o menos 2.400 serovares, o sea, variedades obtenidas por serotipificación. Y esto no paró. Se siguen encontrando de tanto en tanto nuevos serovares. Es más, a los científicos les gusta, nos gusta, ¿verdad?, empezar cada vez a hablar más de las posibilidades que eventualmente se podrían explorar. Eso es lo interesante, ¿verdad? No tiene sentido venir y repetir una lección que está en cualquier libro y mejor que lo que uno puede dar, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es que mostremos qué es lo que está pasando y hasta dónde ustedes pueden mirar y ojalá inspirarse como para que puedan buscar algo más. Esa es la idea. Pero si nosotros tenemos más de 2.400 serovares, significa que esto lo podemos ajustar en la taxonomía. Y puedo ajustarlo.
De hecho, tengo un serovar que se denomina TIFI. O sea que si quiero referirme a Salmonella typhi, agente etiológico de la fiebre tifoidea, si quisiera hacerlo de la manera taxonómica apropiada, tendría que decir que estoy frente a Salmonella entérica, subespecie entérica, serovar typhi. Y fíjense que el serovar empieza con mayúscula. Es más, si nosotros pudiéramos, yo soy muy malo en ese sentido, pero puedo solucionarlo de esta forma, ¿no es cierto? Tendría que escribir esto en itálica o en cursiva, ¿no es cierto? Las letras echadas. Pero esto ya no va en cursiva o itálica. Hay otra forma, si no puedo escribir de esta manera, subrayo el género, la especie y la subespecie. Y estoy dando a entender que están en cursiva o itálica. En cambio, no subrayo TIFI, porque se mantiene en letras normales. ¿Se entendió? Así que entonces, esto es lo que yo tendría que decir. Pero obviamente hay una convención que se ha hecho al respecto y se dice, imagínense, este señor está afectado por una Salmonella entérica, subespecie entérica serovar typhi, muy largo, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho es contraer todo esto y entonces podemos hablar solamente de Salmonella. Ya no pongo la especie, ¿para qué? Si ya sé que todas están bajo la misma especie, ¿no es cierto? Y me voy directamente al serovar. En otras palabras, esto está en cursiva, por eso estoy subrayando, porque puedo hacerlo así. Y ahora esto con mayúscula va a ir de esta forma. No está en cursiva y está con mayúscula. Por lo tanto, hay un error en muchos libros de microbiología, donde ponemos al serovar como si fuese especie, cosa que taxonómicamente no está aceptada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo ya tengo la taxonomía y ya sé que tengo más de 2.400 serovares, lo que tendríamos que ahora razonar juntos es ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo es que se estructura todo esto? Y para ello, entonces, lo único que tengo que hacer es irme a la estructura de la bacteria como tal. Vamos a borrar esto, ya no nos interesa. Queda claro lo de las subespecies, ¿verdad? La única que en este momento estamos trabajando y se ha encontrado en los humanos es la subespecie entérica. En esta es la que se encuentran los serovares. Estas otras existen. A veces algunas pueden causar patología en los humanos, pero esto es lo más raro, por eso decíamos 98-99% están aquí, ¿verdad? Estas circulan más en los animales y en el medio ambiente. Hay animales en los cuales existen solamente estas subespecies y no están en los humanos, porque no tienen los mecanismos de adaptación para con nosotros. Y eso está muy bien, porque imagínense, si con esto ya tenemos problemas, imagínense con todo esto. Sin embargo, puede ser que en el futuro, debido a los cambios climatológicos y sobre todo apuntando a lo que significa esto de que cada vez estamos aumentando lo que significa el fenómeno del calentamiento global, especies que estaban limitadas, por ejemplo, solamente a las aguas, a los ambientes hídricos, por el aumento de las temperaturas, el calentamiento global, puede ser que puedan empezar a interactuar con animales, provocar patología en estos y pueden saltar a los humanos. Así que no se extrañen si en un futuro, ustedes son nuestras médicas y nuestros médicos de un futuro muy cercano, no se extrañen si aparecen cuadros, por ejemplo, de gastroenteritis, de diarreas, etcétera, causadas por salmonelas que están aquí y que por ahora no nos están causando problemas. Pero en la medida que nosotros estamos presionando al medio ambiente, eso puede provocar que estas especies o subespecies terminen saltando a los animales en algún caso y a partir de estos a los humanos o salten directamente a los humanos. ¿De acuerdo? Bien, borramos también. Ya nos ha quedado claro de dónde viene todo esto.
Pero ahora hemos dicho a partir de qué se puede hacer esta tipificación o este estudio para llegar hasta los cerovales. Y para ello lo que tengo que hacer es dibujar mi salmonela. Y aquí está. ¿De acuerdo? Observo que hay 3 estructuras antigénicas que son importantísimas. Una primera estructura antigénica que está en los flagelos de la bacteria y son los llamados antígenos H. Antígenos H. Tengo otra estructura antigénica importante que está en la pared. Aquí está la pared, la vamos a poner en todo caso. Esto que está en verde le voy a poner en rojo para que no se confundan. Y acá que está en la pared, de color verde, tengo el otro antígeno, que es el antígeno O. ¿Listo? Y finalmente tengo un tercer antígeno que está acá, en lo que corresponde a la cápsula. Todo esto que está de color rojo. Acá tengo el otro antígeno que es llamado VI. Son los 3 antígenos que puedo encontrar en una primera fase de estudio de mi salmonela. Cuando estoy viendo a los antígenos H, estoy viendo a los antígenos flagelares, porque corresponden obviamente estas estructuras a los flagelos, ¿verdad? Básicamente están constituidas por proteínas flagelinas, ¿verdad? Además, uno diría, ¿y de dónde viene H? Viene de un término alemán que significa látigo flagelo, gaucho, ¿de acuerdo? De ahí utilizaron la primera letra, H, y por eso es que se llaman antígenos flagelares o H. En tanto que aquí tengo el antígeno O, que le llamamos también antígeno somático. ¿Por qué? Porque es parte de la pared de esta bacteria gram negativa. Y si juntos volvemos al primer parcial y nos acordamos lo que había en la pared de una bacteria gram negativa, típicamente encontrábamos que en la parte más superficial de la pared estaban los famosos LPS, ¿verdad? Los lipopolisacáridos. Y recuerdan ustedes que en la estructura de los lipopolisacáridos decíamos que teníamos azúcares que se repetían, manosa, rhamnosa, galactosa, ¿no es cierto? Enganchados a un espinazo de azúcar que podía ser la N-acetilglucosamina, etc. Y todo esto enganchado finalmente al lípido A. Juntos todos conformaban el famoso lipopolisacárido, responsable de todas aquellas acciones que después yo puedo ver en el paciente, ¿no es cierto? Esos lipopolisacáridos están actuando con efecto endotóxico y serán los responsables para que se produzca un shock endotóxico en un paciente. Caída de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, daño a nivel renal, la coagulación que decíamos antes intravascular diseminada, la llamamos coagulopatía de consumo, porque se agotan los factores de coagulación y el paciente empieza a sangrar, lo clásico en un paciente séptico por gram negativos. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos antígenos O corresponden a una fracción del lipopolisacárido. Corresponden a esos azúcares de manosa, rhamnosa, galactosa. Ahí corresponden a esa parte, son el equivalente, son la donde asienta, si ustedes quieren, esto que llamamos nosotros antígenos O. Que vuelvo a repetir, son parte de los lipopolisacáridos de la pared de esta bacteria gram negativa. ¿Listo? Y se llama O porque también viene del alemán, Honig, cuerpo. ¿De acuerdo? Cuerpo, soma. Finalmente los antígenos VI que asientan en la cápsula de salmonela. No todas las salmonelas tienen cápsula, solamente salmonela tifi y las paratíficas, paratifi A y paratifi C, son las únicas que tienen cápsula. Por lo tanto, serán las únicas que tienen el antígeno VI, mal llamado de virulencia.
hace muchos años atrás, cuando se empezó el estudio de salmonela, se creyó que aquellas salmonelas que portaban cápsula, caso de tifi y las paratíficas, tenían mayor virulencia, podían provocar enfermedad y por lo tanto cuando se encontró mejor aún esta cápsula en estas bacterias, se le puso como antígeno VI o de virulencia. Vuelvo a repetir, mal. Hoy por hoy se han quedado por razones históricas, porque hay salmonelas que no tienen cápsula y son tan patógenas como cualquiera que tenga cápsula. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ustedes miran estos tres, ya me adelanto y rápidamente a decirles que serían la base de lo que llamamos dentro de uno de los exámenes de laboratorio como la reacción de Vidal, ¿sí o no? ¿A alguien que está en la sala alguna vez le han pedido la reacción de Vidal cuando ha tenido algún problema de salud? ¿A nadie? ¡Qué bien! Porque eso es lo mejor. Esta reacción de Vidal es una reacción muy antigua. Buscaba en la sangre del paciente si había anticuerpos contra el antígeno H o si los anticuerpos eran sobre el antígeno o si los anticuerpos estaban dirigidos al antígeno VI. Es más, la interpretación es de que si los títulos antigénicos en cuanto a anticuerpos están levantados en relación al antígeno O, significa infección reciente, o sea, el paciente, o activa, el paciente está cursando, en este caso, por fiebre tifoidea. En tanto que si los antígenos H estaban levantados, o sea, la respuesta de anticuerpos sobre el antígeno H, significaba que había pasado la infección o había sido vacunado. ¿De acuerdo? Y el antígeno VI era simplemente un antígeno que demostraba que estábamos frente a un portador asintomático. Alguien que se había infectado en su momento, seguía eliminando salmonela por la vía intestinal, pero que no tenía ni signos ni síntomas de la fiebre tifoidea. Así era. Hoy por hoy ya no. ¿Por qué? Porque esta reacción de Vidal, que a veces está acoplada a otra junto, o si ustedes quieren, unida a otra, la reacción de Vidal-Weil-Felix, esta reacción de Vidal es una reacción inespecífica. En otras palabras, les puede dar títulos altos contra cualquiera de estos en un resfrío, en malaria, en dengue, en lepra, hasta en tuberculosis, pacientes que pueden en su momento tener hasta problemas autoinmunitarios. Yo tengo artritis reumatoidea, o tengo lupus eritematoso diseminado, o tengo cualquier problema con mi inmunidad, y automáticamente el Vidal levanta los títulos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ya no se usa Vidal más. ¿Listo? Pregunta de parcial. Es más, en otros años repetíamos con los estudiantes, la reacción de Vidal no sirve para diagnóstico. Pasaban 2 o 3 años, voy al hospital, encuentro a los estudiantes, ¿qué estás pidiéndole al paciente? Reacción de Vidal. ¿Pero qué te he dicho? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos aprendido? No sirve, por favor. Lo grave es que van a ir ustedes a las salas de los hospitales y se van a encontrar con médicos que siguen pidiendo la reacción de Vidal. Y lo peor, ven lo que sale en la reacción de Vidal y con eso diagnostican fiebre tifoidea, cuando está terminantemente prohibido utilizar la reacción de Vidal para diagnóstico. ¿De acuerdo? Así que entonces, por favor, por piedad, no pidan reacción de Vidal. A los laboratorios ya les hemos dado la orden de que no compren ya más reactivos para Vidal. Y nos dicen, ¿pero qué quieren que hagamos si los médicos nos piden? No vamos a perder plata. Nos piden, compramos reactivos. Lo más vergonzoso, me tocó ir hace años a una reunión de microbiología en Atlanta, en los Estados Unidos. Y en la reunión social previa a la inauguración, con una reunión social previa, se me acercan 2 argentinos y me dicen, nosotros representamos al laboratorio X.
Ah, qué bien, les digo. Sí, porque ustedes son nuestros mejores clientes. Haití, Bolivia y algunos países africanos son los que nos siguen comprando Reacción de Vidal cuando el resto ya no usa. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que nos tengan que decir eso. Y claro, les dije, claro, mientras tengamos malos comerciantes como ustedes, estamos arruinados. Pero esa era una salida tonta, porque somos nosotros los que generamos eso. Por favor, nunca, jamás Reacción de Vidal. ¿Listo? Para diagnóstico. Conclusión, por lo tanto, si ya sé cuál es la estructura antigénica de mi bacteria, ya me imagino por dónde viene la patología, ¿verdad? Y cuando yo miro la patología es más sencillo, porque entonces significa que tengo tres tipos de posibilidades. La primera, que es la más frecuente, son las gastroenteritis. La segunda posibilidad es que sean los problemas extraintestinales, también conocidos como fiebres por salmonela. Y la tercera posibilidad es que tengamos aquí portadores asintomáticos. En las gastroenteritis son diarreas, ¿verdad? Periodos de incubación cortos, 2-3 días. El sábado fui a comer algo en la calle y eran vegetales, lechugas, etc. Comí, el domingo no pasaba nada, el lunes me empiezo a poner mal, el martes diarrea. Tal vez el lunes en la noche ya. 2-3 días de incubación. Y cuando me buscan, obviamente, ¿dónde van a buscar a la bacteria? Si no es en este caso en el proceso diarreico, ¿verdad? Me toman mi muestra o yo llevo mi muestra, estudian y me dicen, sí, es una salmonela. Pero son salmonelas asociadas a las gastroenteritis. O sea, estamos hablando clásicamente de una salmonela Typhimurium. Typhimurium, otra vez vean que está con mayúscula, ¿verdad? O puede ser una salmonela enteritidis, o puede ser una salmonela agona, con A nada más, agona. Vuelvo a repetir, puede ser una salmonela Typhimurium, puede ser una salmonela enteritidis, o puede ser una salmonela agona, solo con A. ¿Por qué les estoy dando estos tres cuando estamos reconociendo que hay más de 2.400 serobares? ¿Se dan cuenta? Es porque en nuestro laboratorio, en el clase en bacteriología, en mi laboratorio, se ha hecho un trabajo durante muchos años y hemos podido encontrar por serotipificación, trabajando un esquema que ya les voy a explicar, cuáles son las salmonelas en Bolivia que están asociadas a las gastroenteritis, que están presentes en los humanos. Y hemos encontrado en las gastroenteritis Salmonella Typhimurium, Salmonella enteritidis y Salmonella agona, que también circula en los alimentos. Es obvio que a partir de los alimentos nos infectamos, ¿verdad? Es una infección que va por vía oral desde ya. Entonces también se les ha encontrado en los alimentos y también se ha encontrado a estas con alguna variante en lo que es aguas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es por eso que les digo, porque en Bolivia tenemos fundamentalmente estos tres serobares. Ahora, no son los únicos, hay otros más. Puede estar salmonella Heidelberg, puede haber otra salmonella, September, etcétera, pero estas son ya la rareza, ¿de acuerdo? Es más, hay algunas salmonelas que no se han podido serotipificar convenientemente, están guardadas, porque es lógico que nosotros tenemos los antisueros para estas. Ya que sabemos que son estas, compramos los antisueros contra estas, ¿verdad? Pero hay algunas que se salen de esa clasificación y es probable que sean salmonelas propias de 3.600 metros de altura, en otras palabras de La Paz, adaptadas a lo que significa nuestro medio ambiente.
Y eso significaría entonces que pueden estar ahí guardadas algunas salmonela y que ojalá cuando ustedes se gradúen como médicos, médicas, si eligen los caminos de la infectología, la pediatría infectológica, etcétera, o la salud pública para ser salubristas, epidemiólogas, epidemiólogos, o ojalá microbiólogas, microbiólogos, buscarán otras salmonelas en el agua, en los vegetales, en los animales, en los humanos, y puede ser que alguna no esté dentro del panel de las 2400, ¿de acuerdo? Y esa salmonela se llamará seguramente salmonela La Paz, por decir algo, porque las últimas salmonelas ya reciben nombres de lugares geográficos. Por eso hay la salmonela Montevideo, la salmonela Heidelberg, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que es altamente probable, 99.9%, de que tenemos salmonelas que no están serotipificadas y que son propias de nuestro entorno geográfico. Están esperando que alguien las descubra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya están las de las gastroenteritis. En cambio, en las fiebres extraintestinales o fiebres por salmonela o procesos extraintestinales, clásicamente vamos a tener a salmonela typhi y a las salmonelas paratyphi. La A y la salmonela paratyphi C. Y esto, pregunta de parcial. Salmonella typhi es agente biológico de la fiebre tifoidea. ¿De acuerdo? En tanto que las salmonelas paratyphi A y paratyphi C son agentes etiológicos de las salmonelosis. O sea que cuando dicen salmonelosis, no están hablando de fiebre tifoidea, están hablando de las paratifoideas, en este caso salmonella paratyphi A o salmonella paratyphi C. ¿Qué pasa con estas otras? Estas son de hecho muy peligrosas, porque también entran por vía oral. La dosis infectante es más o menos 100.000 salmonelas. Si me como 100.000 salmonelas en esa salteña recalentada, o me las como en esa, sobre todo esa leche que la baten, chantilly, la famosa crema chantilly, porque la señora que está haciendo la crema chantilly hace un momento entró al baño, no se lavó las manos al salir del baño y por ahí hasta con mala suerte hasta el papel higiénico se rompió. En otras palabras, sus deditos están con materia fecal que inclusive pasa desapercibido, ¿no es cierto? Y empieza a batir la crema, la leche, y obviamente se levanta la crema chantilly. Las salmonelas les encanta la leche. Por lo tanto, van a aumentar el número, más aún no están en temperaturas de conservación en refrigerador, están al medio ambiente, a 18, 19, 20 grados se dividen como si nada esta salmonela. Me como la dosis infectante que hemos dicho mínimamente 100.000 salmonelas y entonces va a empezar el proceso. El proceso es más complicado porque salmonela, una vez que la ingerí, es así, por vía oral también, van a llegar al estómago, van a pasar al intestino, van a pasar obviamente al intestino delgado y a partir del intestino delgado pasan al circuito sanguíneo. No se quedan en el intestino, no se autolocalizan como estas. Estas jamás van a pasar a la sangre, se quedan ahí, ¿verdad? Se eliminan y ya está. A veces ni siquiera necesitamos aquí dar antibióticos. Está con su diarrea, etcétera, etcétera, le reponemos líquidos y electrolitos y ya está, pasó, no hubo mayor problema, ¿no es cierto? En cambio acá no, ya no puedo hacer eso, porque cuando pasan a la sangre empiezan los signos y síntomas, hasta ahí no hay signos ni síntomas. El momento que llegan a la sangre empiezan los signos y síntomas. ¿Y cuánto tiempo tardan en llegar a la sangre estas salmonelas? 5 a 10 días. Así que ya no es el periodo de incubación de estas otras, ¿verdad? Estas eran 2-3 días. Ya se producía el cuadro. Diarrea, clásicamente. En cambio, en estas no. Van a pasar más días. Necesitamos un promedio de 7 días.
hasta 10 días, a veces 15 días inclusive, cuando recién los pacientes nos manifiestan que lo primero que va a aparecer, ¿qué es? ¿Qué les parece que es lo primero que va a aparecer si los lipopolisacáridos están actuando? Fiebre, muy bien, fiebre. Por eso se llama fiebre tifoidea. Por eso son las fiebres por salmonela o fiebres extraintestinal, por presencia extraintestinal de salmonela, ¿verdad? Fiebre. Indefectiblemente va a aparecer fiebre y el paciente va a sentir que tiene una almohada o nube en su cabeza. No se acuerda su nombre, no se acuerda incluso, o se va en su momento a confundir, pierde la localización geográfica. Por eso se llama tifus, tifoidea. Viene del término tifus, que significa nube. ¿De acuerdo? El paciente percibe, siente como si tuviera una nube en su cabeza que lo tiene totalmente desorientado. Más la fiebre, 38, 39, 40 grados centígrados, ahora sí, empezó el problema como tal. Por eso es de que no podemos en estos casos dejar pasar. Aquí sí tenemos la obligación de utilizar antibióticos, que ya veremos. ¿De acuerdo? Una vez que circulan por sangre, lo hacen 2, 3, 4 días, hay un instante en el que con peligro pudieran focalizar en algún lugar. Y esto no debería suceder. Si por ahí no ha habido el tratamiento antibiótico correspondiente, podrían focalizar en el sistema nervioso central y aparecen abscesos a nivel del sistema nervioso central. Y eso es peligrosísimo, ¿de acuerdo? Allí donde los lleve el riego sanguíneo, ¿verdad? Si se quedan simplemente en ese proceso bacterémico y obviamente a veces entrando en un proceso septicémico, la situación es de que si no ha habido tratamiento y la historia natural de la enfermedad continúa, y vamos en este caso a suponer que el cuadro va aparentemente declinando sin antibióticos, puede ser entonces que salmonela regrese otra vez a nivel intestinal. Y cuando regresa a nivel intestinal, otra vez vuelve al intestino delgado, pasa por todo el sistema circulatorio, regresa al sistema intestinal y ahí es donde va a formar nódulos, lo que se llaman las placas de Peyer. Estas se esfacelan y ahora salmonela regresó a nivel intestinal, ya está en la luz intestinal. El problema es que si hasta ahí no ha habido tratamiento, salmonela puede llegar ascendiendo, puede llegar fácilmente a la vía biliar. Y para la salmonela no hay mejor medio de cultivo que lógicamente el líquido biliar. Por lo tanto, coloniza muy fácilmente la vesícula biliar y entonces pasó a ser un portador asintomático. Esta persona va a ir liberando de tanto en tanto salmonela en su materia fecal, no tiene diarrea, es más, al contrario, estos cuadros cursan con estreñimiento o constipación. Prácticamente no hay diarreas, ¿de acuerdo? Pero eso sí, una vez que pasó por todo esto, se convierte en un portador asintomático y es capaz, a partir de ese momento, de infectar a quien logre contaminar con su materia fecal, obviamente. ¿Se entendió? Listo, esa es entonces la historia natural de este segundo grupo de patologías que están comandadas por lo que es la fiebre tifoidea o la salmonelosis, que están provocadas por estas otras dos, paratifia y paratifis. Nótese que las salmonelosis son muy similares clínicamente hablando, ¿verdad? Son muy similares. Básicamente el cuadro clínico es muy compartido. Por eso también decimos que el tratamiento básicamente también es el mismo. ¿Listo? Diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico de laboratorio, tenemos que quedar claros en que si nos vamos a abocar a una patología en particular, que es el de las fiebres intestinales, porque en la otra no hay problema, ¿verdad? Diarrea, recogemos o nos traen la muestra de materia fecal, en este caso diarreica, hacemos los cultivos correspondientes y llegamos hasta la bacteria. Acá es más complicado. Acá necesito trabajar con semanas. Durante la primera semana de la enfermedad, ¿cuál será la muestra ideal?
Fuerte. Aquí pueden equivocarse, al frente ya no. Sangre. Sangre, muy bien. Si está haciendo bacteremia, claro que sí. Por lo tanto, sangre, eso significa hemocultivos. ¿Listo? Así que si tienen un paciente que les dice que hace 15 días ha comido crema chantilly en el Parque de los Monos y que ayer ha empezado con un dolor de cabeza fuerte que prácticamente se desorientaba y la fiebre empezó en la noche y el pobre está pero transpirando y está además ya prácticamente además con la situación de los escalofríos, ustedes ya están dirigiendo el diagnóstico y pediremos el hemocultivo. Está en la primera semana. ¿Listo? A partir de la tercera semana ha regresado al tubo intestinal. Por lo tanto, ¿qué pediremos? Biopsia. Muy bien, pediremos coprocultivo. Coprocultivo, o sea, estamos estudiando materia fecal. Porque ahí sí, ha regresado al tubo intestinal, habrán las posibilidades de que diagnostiquemos este microorganismo. La corrida de bacteriología es también compleja para estas bacterias, no es tan sencilla, porque tenemos que trabajar fundamentalmente, primero, en lo que es enriquecimiento. El enriquecimiento lo hacemos, es decir, estamos trabajando con materia fecal, vamos a colocar en tubos, en medios líquidos, en los cuales se va a enriquecer la muestra. En otras palabras, va a aumentar el número de salmonelas y va a disminuir la de la microbiota acompañante, porque no van a ser las únicas que van a aparecer. A partir de materia fecal estaría Escherichia coli, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a disminuir a las otras y vamos a privilegiar a estas. Y ahí entonces tenemos, por ejemplo, el famoso caldo, cisteína, inclusive en algunos casos con telurito. Ustedes simplemente enriquecimiento. A partir del enriquecimiento pasamos al aislamiento. Y en el aislamiento, en el país, utilizamos más el medio SS, porque permite detectar salmonela y también permite detectar shigella, ¿de acuerdo? Así que este es el medio que más utilizamos. Hay muchos medios, el XLD, el Hectoen, Wilson, Blair, etc. Pero el que todos los laboratorios utilizan es el SS, con raras excepciones. De ahí, obviamente, tenemos que hacer la bioquimiotipificación. La bioquimiotipia, que significa explorar esta bacteria, cuál es su comportamiento frente a los azúcares, que evidentemente produce sulfuro de hidrógeno. Por otra parte, cómo se va a comportar frente a la lisina, cómo se va a comportar, va a producir, no va a producir indol, utiliza, no utiliza el citrato, es decir, una serie de pruebas de bioquimiotipia que terminan armando lo que llamamos el mosaico de bioquimiotipificación, que no lo vamos a poner porque ustedes no van a ser microbiólogas, microbiólogos, ¿verdad? Solamente tienen que saber que se hace ese estudio y cuando se concluye ese estudio, ahora sí le podemos dar el nombre a esta bacteria, Salmonella. Para poderle dar ahora sí el serovar, tengo que hacer serotipificación. Y en Bolivia, solo un laboratorio hace serotipificación de salmonela. Es nuestro laboratorio de bacteriología en el INLAS. ¿De acuerdo? Así que los demás laboratorios, si yo trabajo en un laboratorio del Hospital X o de un laboratorio particular Y, si encontré salmonela, voy a reportar salmonela SPP. ¿Se acuerdan qué es SPP? Cualquier especie, ¿verdad? Entonces, salmonela SPP. Y ustedes no van a reclamar, porque si ustedes han atendido al paciente, les ha dicho que ayer ha comido
un choripán en el estadio y que esta mañana ya empezó con su diarrea y se le ha hecho el examen y sale salmonella SPP, obviamente está aquí. No me interesa que sea enteritidis, que sea ágona o que sea tifimurium, ¿verdad? Ya sé que es salmonella. Y entonces sé qué tipo de tratamiento daré de acuerdo al antibiograma, o a veces hemos dicho que ni siquiera es necesario, ¿cierto? Pero en cambio, si el paciente tiene 15 días incubando el problema y empezó ayer con los signos y síntomas, le han hecho el hemocultivo, le han pedido el hemocultivo y el hemocultivo es positivo y pasó por todo esto y sale salmonella, tampoco les van a poner salmonella tifi. En algún caso puede ser porque la bioquimiotipia alcanza, pero lo que no vamos a poner es para tifi A o para tifi C, porque se comportan de la misma manera. Le pondrán salmonella SPP y no voy a reclamar porque digo, este paciente tiene 15 días con prodromos o desde que empezó el cuadro con la infección, los signos y síntomas han aparecido ayer, 14, 15 días, tiene toda la signo-sintomatología para esto, le han hecho el hemocultivo y me reportan salmonella SPP, obviamente está aquí, o es fiebre tifoidea o es una salmonelosis, ¿cierto? Ya sé que tengo que empezar a utilizar las drogas que me han puesto en el antibiograma, ¿se entendió? Muy diferente es que ese laboratorio, por conexión con el INLASA, mande sus cepas de salmonella. Eso es otra cosa, porque ahí entonces el INLASA procederá a hacer la serotipificación, que se llama trabajar con el esquema de Kaufman-White. ¿Qué hace la serotipificación de Kaufman-White? Lo que va a hacer es explorar las variantes del antígeno H, las variantes del antígeno O y si hay o no hay antígeno B. En H son cientos y en O cientos. O sea que es un trabajo minucioso. Esto no se hace en 1 o 2 días. Usualmente uno tarda 14, 15 días en completar el esquema de Kaufman-White. Y además que en nuestro caso va a estar dirigido a las que hemos dicho, tifimurio, enteritidis, ágona, tifi, o para tifi A o para tifi C. Ya sabemos que están circulando en Bolivia, ¿verdad? Si sale una de estas, después de la serotipificación, será el serovar. Ahora sí, les diremos tifi. Ha salido el serovar para tifi A, o si estábamos en estas otras patologías, les diremos ha salido el serovar enteritidis. ¿Se entendió? Que ya no interesa, solo para epidemiología, ¿verdad? Porque en la clínica está resuelto el problema. Tratamiento. El tratamiento se debe ejecutar dependiendo de los antibiogramas, pero las drogas a explorar son las aminopenicilinas, o sea, ampicilina o amoxicilina, cefalosporinas de tercera generación, o cloranfenicol o cotrimoxazol, que es el sulfametoxazol más trimetoprima, o fluoroquinolonas, ciprofloxacina. Estas van a ir al antibiograma y de acuerdo a lo que salga, les van a indicar. ¿De acuerdo? Para acabar, se estarán dando cuenta que es el conjunto de patologías bien corriente, pero lamentablemente mal diagnosticadas. Porque por la famosa reacción de Vidal hay lugares en Bolivia, por ejemplo la región oriental, donde parecería que todo es fiebre tifoidea y es por usar Vidal. Mal. Porque esto está más bien solapando problemas de leptospirosis o enfermedades virales que estén circulando allá, Zika, dengue, chikungunya, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es por eso correcto utilizar el Vidal. Y hace muchos años, en fines de 1800, en Estados Unidos vivió una señora, Doña María, que después la llamaron Doña María tifoidea. Era cocinera y ella era portadora asintomática.
llegó un instante en que las casas donde ella trabajaba, la gente se enfermaba con fiebre tifoidea y moría. Obviamente la detectaron con los sistemas de salud pública del país, la encontraron que era ella, le hicieron los estudios bacteriológicos, determinaron que evidentemente se trataba de que era una portadora asintomática y le ofrecieron hacerle la cirugía de la vesícula biliar para que dejara de transmitir la enfermedad. Ella se escapó, pero rápido la encontraron, porque al poco tiempo un montón de gente empezó a morir en otra ciudad en los Estados Unidos por fiebre tifoidea. Y cuando llegaron a la cocinera, era ella. ¿Cuál fue la solución? Muy draconiana desde ya. La encarcelaron. Y no volvió a salir de la cárcel hasta que murió precisamente en la cárcel pasados los años, porque dijeron es un peligro para la salud pública. Hoy por hoy no llegamos a eso, ¿verdad? Pero sí deberemos tener los cuidados correspondientes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias.